Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes, sus familias, Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida. Continuamos con nuestras clases del libro de Filipenses, hoy del capítulo 1 de los versículos del 12 al 18 con el tema ¿Cómo mantener el gozo en el ministerio? La palabra de Dios dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera mis prisiones por causa de Cristo han sido conocidas en todo por el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros hacen de la buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente, de todas maneras, Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea por verdad, y eso es lo que me alegro, porque me alegré aún más. Por favor, la idea principal de los versículos del 11 al 18 es la siguiente. Pablo mantuvo el gozo en el ministerio al permanecer enfocado en el Evangelio y la gloria de Cristo. Si su iglesia apoya las misiones y usted tiene una relación estrecha con las personas, entonces sabe el valor de recibir una carta o un correo electrónico de ellos. Con la tecnología actual, los misioneros pueden incluso comunicarse por videollamada con su iglesia de origen para informarles y orar juntos. El apóstol Pablo no tenía correo electrónico ni videollamada, pero pudo escribir una carta a la iglesia a lo que apoyaba en Filipos, y ellos estaban ansiosos por saber de él. En los versículos del 1 al 11, Pablo da gracias a Dios por los filipenses, les expresa su amor y ora por ellos. En los versículos del 12 al 26 presente en la iglesia la información sobre su situación actual y sus perspectivas del futuro. El informe actual es el centro de este estudio de los versículos del 12 al 18. El pasaje se desglosa de manera sencilla. Pablo transmite su actitud positiva de sus prisiones. En los versículos, ser positivo porque el Evangelio está avanzando. Menciona dos maneras en particular de la que avanza. La gente está escuchando el Evangelio y otros están hablando con valentía. Ambas cosas son el resultado de un encarcelamiento. Luego, en los siguientes 4 versículos, Pablo aborda los motivos de dos tipos de los evangelistas. Un grupo que está formado por evangelistas envidiosos, mientras otro grupo está formado por evangelistas sensibles. Independientemente de los motivos del apóstol, concluye: Cristo es anunciado y esto me gozo. Mantengámonos enfocados. Es notable la perspectiva de Pablo centrada en Cristo y se muestra plenamente en el texto. No se queja de ninguna situación ni ninguna imposibilidad de trabajar en algún cambio misionero propicio como España. Ni siquiera se queja que sus críticos le intentan afligirlo en su encarcelamiento. Está atrapado en la cárcel, pero es capaz de alegrarse. A Pablo le importa el Evangelio, le importa que Cristo sea proclamado, porque el Evangelio está avanzando y Cristo está siendo predicado, y él se regocija. Esto es que los pasajes más relevantes del Nuevo Testamento sobre cómo conocer el gozo en el ministerio, ya sea vocacional o no vocacional. El ministerio puede drenar la alegría de uno, y solía ser mucho más crítico de los pastores hasta que me convertí a uno. Ahora, cuando veo un ministro evangélico sincero, solo quiero abrazarlo. A menudo se dice que los pastores piensan en renunciar cada lunes por la mañana. A veces uno pasa por las temporadas en las que cada día parece un lunes por la mañana. El índice de agotamiento de los pastores se sale de lo normal. Las responsabilidades son muchas, las cargas son agotadoras. Pablo conoció esta presión en la iglesia y se experimentó innumerables olas de oposición. Sin embargo, aunque conocía íntimamente estas dificultades, podría decir esencialmente a los filipenses: yo me gozo de ustedes, deben gozarse. Cuando yo podía mantenerme el gozo en el ministerio.
Pablo nos muestra que la clave para mantener el gozo en el ministerio es simplemente mantenerse enfocado en Jesús, que es el Evangelio, sea el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio, sea que esté predicando ese el Evangelio. Si es así, gocémonos en Jesús nuestro Señor. Si lo conocemos, es así. Gocémonos la vida porque puede ser dura, pero cuando mantenemos nuestro enfoque en Cristo tenemos razones para caminar incluso los lunes cuando todos nos critican. Pablo se enfrenta a las críticas a la gente que le envidia y en la prisión en la propia Roma, pero en Filipenses sus ojos estaban fijos en la gloria de Cristo. Nosotros también debemos mantener nuestros ojos en Él. No debemos preocuparnos demasiado con lo que dicen o dejen los demás, si nos dejan consumir por tratar de estar a la altura de la iglesia o del ministerio de otra persona. Recordemos la comparación de un enemigo del gozo. Nos distrae inmerecidamente y no puede llevarnos a la desaparición o al orgullo, lo cual hará que perdamos de vista al Rey. Tomemos el ejemplo de Pablo, enfoquémonos en Cristo y atesoremos su gloria sobre todas estas cosas. Vemos este pasaje en dos partes. Pablo mantuvo el gozo poniendo el Evangelio en primer lugar y preocupándose más por la gloria de Jesús que por la suya propia. Poner el Evangelio en primer lugar. Los versículos del 12 al 14. Después de orar por los filipenses, Pablo da su informe. Seguidamente a Epafrodito puso la integridad corriente de algunos de los detalles no mencionados en la carta. En lugar de seguir hablando de su vida en la cárcel, Pablo adopta un enfoque diferente, adopta una perspectiva divina sobre toda la situación, recordando que la iglesia, que la sumisión de Dios está completa en la gente que está siendo impactada positivamente por su encarcelamiento y porque los cristianos sean llenos de valor, de palabras que ponen de manifiesto que atesora el Evangelio y que por lo tanto se mantiene el gozo. La misión que Dios cumple, versículo 12. Pablo comienza con una amplia declaración de cómo Dios estaba actuando, como dice, lo que me ha sucedido. Podría referirse a todo lo que ha ocurrido desde Jerusalén hasta Roma. Esto incluiría un motín, un encarcelamiento, 2 años en Cesarea, una apelación al César, la amenaza contra su vida, un naufragio en el camino a Roma, su arresto domiciliario con libertad restringida y un innumerable juicio. Tanto así, Pablo se refiere a todos esos acontecimientos como si solo se refiriera a una situación actual en Roma. Una cosa está clara, ha servido para el avance del Evangelio. El término griego para avanzar se utiliza para describir el camino abierto para el ejército, el crecimiento, la sabiduría y el progreso de un joven en el ministerio. Pablo podría analizar la situación y ver las buenas noticias que abrían paso a nuevos territorios. Los romanos pasaron que callarían a Pablo, pero solo le dieron una audiencia cautiva a la que de otro modo no se habría dirigido, no solo a los guardias, a los funcionarios romanos que estaban escuchando las buenas noticias, sino que debido a la presencia de Pablo en la gran ciudad de Roma, muchos otros también estaban siendo impactados por su testimonio. Nótese la providencia de Dios en la acción aquí. En lugar de vivir libremente y dirigirse a lugares como España, Dios permitió el más grande misionero cristiano fuera encarcelado, pero fue a través del encarcelamiento en donde Pablo, el Señor soberano, estaba dando a conocer el Evangelio en Roma. Nunca sabemos cómo puede utilizar Dios el sufrimiento para hacer avanzar el Evangelio. Por ejemplo, hace poco oí en el itinerario de fe de una persona, un erudito bíblico citado a menudo en la obra de un sermón predicado de D.A. Carson sobre la historia de Josué. Cuando era joven, ninguno de los padres de O'Brien era un cristiano cuyo nombre y su madre quedó muy impactada por el testimonio fiel de una vecina. Esta vecina era una señora sencilla con una fe sincera en Cristo, quien por desgracia vivía con una enfermedad incurable y sufría día tras día. Sin embargo, nunca se quejó y su actitud se testimonió. Tuvieron un impacto tremendo en la madre de O'Brien,
quien acabó confesando a Cristo como Salvador. Humanamente hablando, fue gracias a la fe que estaba de esta sencilla señora en que la madre de O'Brien se hizo cristiana. Gracias a eso, O'Brien creyó más tarde y luego asistiría al seminario y obtendría su doctorado. Posteriormente iría a la India y daría a conocer el Evangelio durante años para finalmente ir a Australia, donde se enseñaría y escribiría varios comentarios extraordinarios. Ahora supongamos que alguien hubiera dicho que esta sencilla y sufrida mujer estaría al trato. Si usted glorifica a Dios y en el sufrimiento, entonces como consecuencia los que viven en la India se convertirían en pastores y serían entrenados para enseñar la Biblia y predicarían innumerables sermones. Sufrirían ahora fielmente todos los días. Estoy seguro que se habrían sorprendido. Sí, por supuesto, puedo soportar por estas razones. No obstante, ella no sabía que todo lo que le iba a suceder cuando estaban en medio de nuestro sufrimiento. Nunca sabemos lo que va a pasar, pero debemos confiar en que Dios es soberano, que puede y a menudo hace avances del Evangelio a través de grandes dificultades personales como el encarcelamiento o una grave enfermedad. Nuestro trabajo es permanecer fieles, gozosos, enfocados en Cristo a través del sufrimiento, confirmado con seguridad que Él sabía sobre la voluntad. Debido a que Dios es soberano y está haciendo avanzar el Evangelio, también debemos ver las circunstancias cuyas oportunidades para compartir las buenas nuevas. Piensa usted en el lugar donde vive, solo es un peldaño para que siga y por lo tanto no tiene necesidad de hablar con sus vecinos y está realmente en la misión. Piénselo, el lugar en donde vive no es un accidente. Vea las circunstancias como oportunidades ordenadas por Dios. Me enteré que Matt Chandler llegó a la fe en Jesús en la escuela secundaria a través de un compañero de equipo de fútbol cuyo casillero fue colocado providencialmente al lado del de Matt. El compañero de equipo le dijo: voy a compartir el Evangelio contigo, solo avísame cuando estés listo. Cuando yo estaba en la universidad fui simplemente a jugar béisbol y graduarme con un título. No tenía una vida espiritual. Sin embargo, Dios utilizó a mi compañero de double, el de la segunda base, Stephen, para llenarme de Jesús. Es posible que usted se haya convertido a través de alguien y era cercano. Abrace ese patrón, que tal vez sea usted usado por Dios para dar a conocer el Evangelio a alguien en esta semana. Veamos nuestras circunstancias como oportunidades para hablar del Evangelio. A la luz de la visión de Pablo sobre la providencia divina que se pedía o se puede seguir y regocijarse, vivamos en la misión sin perder de vista la soberanía de Dios y experimentemos este gozo. La gente escucha el Evangelio, versículo 13. Pablo también puede alejarse porque tiene un público cautivo. El primer resultado del encarcelamiento tiene que ver con el impacto del Evangelio pretorio. Es difícil saber que el apóstol está hablando en lugar o de un grupo de personas. O'Brien señalaba varias opiniones sobre los lugares que incluían: número 1, el cuartel de las prisiones; número 2, el Palacio Real; o número 3, el campamento de la Guardia Imperial, que se refería en el grupo de personas que entonces se refiere al número 4, la Guardia Personal Élite. De las 4 opciones, la mayoría de los comentaristas modernos destacan por la cuarta. Mientras Pablo vivía y enseñaba a los guardias romanos, escucharon las buenas noticias que habían sido 9,000 guardias. Y en el mensaje del apóstol aparentemente impactó a muchos de ellos, probablemente a muchos otros en Roma, incluidos oficiales y paganos. En este breve libro, el término evangelio aparece como sustantivo 9 veces. Pablo está consumido por el Evangelio y lo ha puesto en primer lugar en sus afectos, en sus prioridades, lo que la lección para nosotros: poner el Evangelio en primer lugar en nuestras relaciones, en nuestras circunstancias, de nuestro amor por el prójimo, hablar de las buenas noticias, de la muerte, la resurrección, el reino, el regreso de Jesús. Todo el tiempo, como Pablo valoraba el Evangelio, podrían alabar a Cristo con alegría a pesar de estar encarcelado.
Pablo pone al Evangelio en primer lugar con esta carta que escribe a los cristianos que podemos hablar fácilmente de otras cosas y no abandonar el mensaje tan importante. D. A. Carson escribe que nos une. ¿De qué hablamos cuando nos reunimos, incluso después del servicio religioso? Meros detalles de la cortesía, del tiempo, de los deportes, de nuestras carreras, de nuestros hijos, de nuestros dolores y molestias. Ninguno de estos temas debe ser excluido de la conversación de los cristianos, por supuesto. Al compartir toda la vida, estas cosas seguirán inevitablemente. Pero todo lo que nos debe unir como cristianos es el mismo amor por el Evangelio, que es la comunión en el mismo Evangelio. En el punto de vista nada más es suficiente y fuerte para mantener unida a la extraordinaria diversidad de personas que constituyen las muchas iglesias. Tal vez nuestra incapacidad para poder hablar el Evangelio a los incrédulos está relacionada con nuestra incapacidad para hablar el Evangelio a cualquier persona, incluso entre los creyentes. Pablo está consumido por el cristianismo resultado y siempre está hablando de Jesús y la guardia romana y los amigos de Filipos. En otra forma en la que deberíamos imitarlo, aunque estemos involucrados en muchas causas nobles y justas, seamos primero personas evangélicas y luchemos contra la esclavitud, alimentemos a los pobres y atendamos a los enfermos que se encuentran cerca de nosotros. Hagámoslos con una buena noticia que Jesús en nuestros labios. Aprovechemos todas las oportunidades que surjan para servir, amar como ocasiones, para hablar de la sabiduría con la audiencia y con mucha compasión y sin temor. La gente habla el Evangelio, versículo 14. Hablando de ser intrépidos, Pablo dice que cuando otros oyeron hablar de su valiente testimonio en la prisión romana, fueron inspirados con su mayor fidelidad. Esto es la segunda vez que en estos 3 versículos el apóstol menciona a los hermanos, versículo 12. El primer resultado de su encarcelamiento estaba relacionado con la que fuera ahora. Pablo menciona cómo Dios ha utilizado su situación para los de adentro. El cuerpo de Cristo, la familia, la fe, estaban siendo edificados por las aflicciones del apóstol. Los cristianos perseguidos a menudo inspiran a los creyentes tímidos. Después de Jim Elliot, en Los 4 amigos de las misiones fueran brutalmente asesinados por los indios Aucas, en un gran número de graduados de Wheaton College les ofrecieron como misioneros en los años siguientes. Carson Baxter. Algunos, al similar ocurrieran con los sufrimientos de Pablo, que los cristianos se volvían aún más confiados, más audaces y hablaban sin temor. No perdamos el enfoque sobre el valor de la audiencia de este versículo, así como el resto del capítulo, en que el versículo 20 Pablo dice que se representará a Cristo con toda confianza. En el versículo 28 dice que la iglesia no se asuste. El libro de Filipenses debería hacernos orar y perseguir varias cualidades de los cristianos, y una de ellas es la valentía. Francis era un miembro del cuerpo pastoral, algo que él había soñado. Mientras mi colega conducía un día a su coche y le precedía, le golpeó un accidente, un sujeto en una bicicleta, y lo derribó. El ciclista le levantó y lo golpeó y lo capoteó en el coche del conductor. En su furia se acercó a la puerta del conductor y abrió y empezó a darle puñetazos tras puñetazos, quien resultó ser un hombre de 75 años. Mi amigo estaba sentado detrás de esta escena y se enfrentó a una decisión. ¿Qué debería hacer? ¿Debería salir a ayudar para complicar más aún las cosas, o tenía un pequeño bebé en el asiento trasero? Decidiendo ayudar a nuestro pastor, procedió a salir del coche, a participar con el ciclista y el hombre mayor. Al hacerlo, el ciclista no se detuvo. También fue físicamente contra nuestro pastor e incluso le arrancó la camisa, y fue un esfuerzo para volver a agredir al conductor. Así que nuestro pastor tuvo que tomar otra decisión. ¿Debería golpear a este tipo? Decidió que sí, y de un solo puñetazo que le dio en la parte superior le dejó a este tipo fuera de combate. Cuando llegó la policía y verificó la historia, todos los testigos quedaron
tocando la bocina y aplaudieron cuando esto sucedió originalmente. El policía le preguntó a nuestro pastor cuántas veces le pegó. Él respondió sencillamente solo una vez. El policía dijo, eso es lo que todo el mundo lo dice. Más tarde le dije a mi mujer quién sabía y estaba impresionada con lo que había soñado por hacer todo eso. Cuando contesté la historia en nuestra congregación, estalló de aplausos. Su entusiasmo no debería ser un poderoso golpe, aunque muchos les sorprendió, sino que el hecho que se defendería a este hombre mayor. Así que le preguntó más tarde a la iglesia, ¿cuántos de ustedes harían salido del coche intentando detener una agresión, aunque el tipo fuera más grande que ustedes? La mayoría asistió con la cabeza y bajarían y lo harían algo. Tendrían un valor para intervenir. Luego pregunté, ¿cuántos de ustedes irían a hablar del Evangelio a un hombre de 75 años que está sentado solo en un restaurante si se pudiera ser un no cristiano? Inicialmente sería una conversación espiritual con él, pero él no resultaría fácil de ser valientes con los asuntos físicos, pero difícil en el asunto espiritual, porque somos cobardes cuando se trata de hablar del Evangelio. ¿Será porque hay un conflicto más profundo? ¿Será que hablar del Evangelio es una guerra? Yo creo que en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, oremos para tener mucho valor para dar a conocer el Evangelio a la gente. Pensemos que es la aflicción de otros misioneros y oremos porque Dios nos conceda la audiencia para dar a conocer el mensaje de salvación. En los versículos del 12 al 14 adopta una perspectiva divina sobre la situación. Comprende que Dios está utilizando el encarcelamiento para el avance del Evangelio. Las buenas nuevas estaban avanzando a través de las proclamaciones de Pablo y de muchos otros que se inspiraron en un ejemplo. Debido a esto que el apóstol puso el Evangelio por delante de sus ambiciones egoístas y su deseo de comodidad y de facilidad, no les asustó. En realidad se regocijaba y aprovechaba al máximo sus oportunidades, y sigamos este ejemplo. Amar la gloria de Cristo, que es la manera más apropiada. Versículos del 15 al 18. Pablo pasa estos versículos de hablar de dos motivaciones diferentes de distintos grupos de evangelizadores, aunque algunos creen que se sintieron inspirados por el cancelamiento de Pablo, versículo 14, otros no. Ellos llevaban este hecho de una manera diferente. Eugene Peterson parafrasea este mensaje de la siguiente manera: es cierto que algunos aquí predican a Cristo porque al quitarme de en medio creen que estaría en el centro de atención, pero los más que hacen con mejor corazón del mundo, un grupo está motivado por un puro amor, saben que estoy aquí defendiendo el mensaje, queriendo ayudar a los otros. Ahora estoy afuera de escena. Son simplemente codiciosos, esperan obtener algo para ellos mismos. Sus motivaciones son malas. Me ven como su competencia y por lo tanto, cuando peor me vaya, mejor piensan para ellos. Entonces, ¿cómo debo responder? He decidido que realmente no me importan sus motivos, ya que sean mixtos o malos o indiferentes. Cada vez que uno de ellos abre la boca se proclama a Cristo, así que simplemente los animo. Compartamos los motivos del mensaje a estos dos grupos de evangelistas y permitamos que el mensaje sea nuestra propia respuesta para la motivación. En los versículos del 15 al 17, la revisión de los motivos, Pablo expone las motivaciones de los dos grupos. En el versículo 15 añade esta descripción de los versículos 16 y 17. Los evangelistas envidiosos están llenos de envidia y de contienda. Los evangelistas sensibles predican por su buena voluntad. Los primeros predican a Cristo por rivalidad, mientras que los segundos lo hacen por amor. Los evangelistas envidiosos ven el encarcelamiento de Pablo como una ocasión para destruirlos, para provocar problemas y para elevar sus ministerios por encima del ministerio del apóstol. Los evangelistas sensibles se preocupan por Pablo, entienden que está en prisión por la voluntad soberana de Dios y no como resultado de alguna desobediencia o infidelidad. Sirven
por una buena voluntad hacia Pablo y buscan continuar su misión. Así que tenemos dos grupos de ministros, los que defienden las motivaciones, y estos ministros con malas motivaciones parecen ser creyentes, por lo que debemos evitar y pensar en nosotros mismos. No podemos caer en estos mismos pecados. Consideremos 4 principales para nuestro ministerio personal aquí. Cuando los celos y la envidia del ministerio, aunque todo cristiano sería tentado por sus pecados, Romanos 1:29, Gálatas 5:20-21, son particularmente activos en las pasiones de los ministerios. Necesitamos estar atentos a la presencia de tales tentaciones y preguntémonos: ¿me preparo constantemente con otros en el ministerio? ¿Me alegro cuando mis amigos tienen éxito o me pongo celoso? ¿Me molesto cuando otros son alabados, pero Pablo fue dotado y usado por Dios de una manera única? En lugar de regocijarse en el ministerio del apóstol, los evangelistas envidiosos se molestaban y no podían regocijarse de la obra del Salvador a través de él. Tristemente, esto suena muy familiar en nuestros días. Si Satanás no puede corromper nuestros corazones con el amor, el dinero o con el pecado sexual, puede intentar esta táctica: la envidia, la rivalidad. Consideremos la historia del siglo número 4 sobre el pecado de la envidia. Algunos demonios inexpertos no lograrán afligir a un ermitaño piadoso. Lo atrajeron a varias tentaciones, pero el hombre seguía negándose a las seducciones. Los demonios informaron su problema a Satanás, quien nos dijo que habían sido demasiado severos con el hombre. Le sugirió la estrategia más eficaz: envíele un mensaje a su hermano, que acaba de ser nombrado obispo de Antioquía. Llévenle las buenas noticias. Y los demonios utilizaron el esquema del diablo, informándole la maravillosa noticia al piadoso ermitaño, quien al oír este mensaje cayó en unos profundos y perversos celos. La molestia que otros sean alabados y ascendidos, más reconocidos que usted, y si otros intentan derribarlo para fortalecerse a ellos mismos, a pesar de que los evangelistas mal motivados están utilizando el encarcelamiento de Pablo como medio para destruirlos, el apóstol dijo humildemente: Cristo es anunciado y en esto me gozo. La manera de superar los celos perversos y la preocupación más de la gloria de Jesús, que es la misma propia, dejando que la gloria de Cristo sea nuestra principal preocupación. Cuidado con la tentación y la autoproclamación en el ministerio. Pablo dice que algunos eran culpables de rivalidad o de ambición personal. Querían ser reconocidos y muy apreciados por los demás. Servir a Jesús por rivalidad es una motivación deformada. Sin embargo, está tristemente presente el día de hoy. Carson señala que los lectores de Pablo notarán que la envidia y la rivalidad son demasiado frecuentes con las características de los predicadores de Cristo en nuestras competitivas iglesias. Qué triste es competir con otros que en la realidad que están en el mismo equipo. Qué triste es cuando servimos con ambición egoísta, mientras que el corazón de nuestro mensaje es sobre el Salvador, que se despojó a sí mismo por los pecadores. Evitemos el pecado de la rivalidad. Preocupémonos por la gloria de Jesús más que la nuestra. Hagamos que nuestra ambición sea dar a conocer a Cristo y no a nosotros mismos. No se sorprenda si otros lo envidian, aunque nunca seremos poderosos como el apóstol Pablo. El Señor puede concedernos una influencia inesperada. Esa influencia servirá inevitablemente para que otros sientan celos. Debido a sus celos podrían hacer una serie de cosas: criticarnos injustamente, desvincularnos de nosotros, hablar en nuestra contra o faltarnos del respeto. Podríamos pensar en esto que nunca ocurrirá, pero habrá que pensarlo mejor. ¿Qué deberemos hacer entonces? Debemos seguir a Pablo. Él nos trata de defenderse, ni se deja envolver de todo ello. Sabe que Dios juzgará en la última instancia los corazones y los ministerios de las personas, así que simplemente se mantiene enfocado en proclamar a Cristo y poner el Evangelio en primer lugar. No podemos controlar lo que otras personas piensan, pero lo podemos hacer
es determinar nuestra propia carrera con fidelidad, orar por la gracia de Dios para ministrar por amor a Él y a los demás. Pablo reconoce que el mensaje a los demás es importante y los motivos. Por esto está claramente a favor de servir con buenos motivos y servir con amor y buena voluntad. El libro de Filipenses está lleno de exhortaciones y de servicio amoroso y humilde que pone las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Usted, ¿por qué sirve a Jesús? ¿Es porque lo ama a Él o a los demás? Anhelamos ser evangelistas de buena voluntad, no evangelistas envidiosos. Esto sucederá a medida que nos preocupemos más de la gloria de Jesús que por la nuestra. Pablo destaca en el siguiente versículo: gozando cuando Cristo es proclamado, versículo 18. El enfoque ejemplar de Pablo centrado en Cristo continúa al resumir su informe. Lo más importante es el Evangelio. Es cierto que algunos predican el Evangelio con motivos pecaminosos, pero aún así está siendo anunciado. Pablo podría regocijarse en esto sin condenar los malos motivos, porque su deseo final es que era Cristo proclamado, conocido y glorificado. El mensaje le importaba más a Pablo que los mensajeros. Nótese la diferencia entre las actitudes del apóstol en los Filipenses en comparación con las palabras sobre los falsos maestros en Gálatas. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de los que les llamó a la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No os haga otro evangelio si no hay algunas otras que se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún así nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, quede bajo maldición, como antes lo hemos dicho también ahora. Lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente que el que han recibido, que quede bajo de maldición. Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Suena una actitud como Pablo aquí en su actitud sobre los evangelistas envidiosos de Filipenses 1, del 12 al 18. No porque entonces Pablo reprende a los falsos maestros, a los gálatas, por los evangelistas envidiosos. Es muy sencillo, los evangelistas envidiosos de Filipos predican a Cristo, pero los de Galacia no. Los maestros de Galacia estaban distorsionando el evangelio y Pablo nunca toleró el evangelio falso. El mensaje que importaba más a Pablo era la motivación de los mensajeros. En cierto, preferiría en tanto el mensaje como los motivos que fueran puros, pero él daba la máxima importancia al mensaje. Esta es una prueba de mucha importancia para la comunidad cristiana, que a menudo se apresura a despreciar las personas. Habrá predicadores y maestros que hagan cosas que nos deben avergonzar, pero predicar a Cristo, si es así, debemos alegrarnos y luego debemos orar sobre sus dones y motivos. Nuestros corazones son engañosos e incluso a lo mejor de los predicadores puede hacer cosas tontas y por malas razones. Esto no excusa el pecado, solo lo señalado para reconocer la centralidad del Evangelio, que debemos ir como instrumentos humanos. Dicho todo esto, debemos orar y esforzarnos de mantener un mensaje claro y centrado en Cristo y una motivación que honre al Señor basada en el amor a la gente. Pablo habló a los tesalonicenses en su sufrimiento en Filipos y luego pasó a recordarles la pureza del mensaje de su motivación. Así pues, hablemos del Evangelio de Dios que nos ha confiado y hagámoslo con fidelidad ante Dios, quien examina los corazones. Oremos, que anunciemos el Evangelio y alegrémonos cuando la gente los proclame, incluso si encontramos cosas cuestionables en los mensajes. ¿Qué importancia más la gloria de Cristo al individuo o habla de Cristo? Que sea lo primero, como Pablo estaba preocupado del Salvador, por lo que habla. Podríamos gozarnos. Seguramente esta actitud alegre, frecuente en los guardias romanos, les impactó. Su testimonio constante da alegría en medio del sufrimiento, unido al poder explosivo del Evangelio, marcó una diferencia eterna en sus vidas.
Hay razones para crecer en esa estrategia de evangelización no funciona el día de hoy. Vivir una vida atractiva y alegre entre la gente y proclamarles las buenas noticias. La proclamación del Evangelio siempre importa más que los ministerios. Pablo. Pues Jesús es mejor que en las circunstancias cómodas y en las posiciones de alto perfil. El ministerio es importante más que otros que piensen así. Que nosotros nos preocupemos más por la gloria de Jesús que por la nuestra. Regocijémonos hasta verlo a Él, quien sangró y murió por todos los corazones engañosos. A veces me río de las entrevistas en medio tiempo con los entrevistadores, pues hay muchas ocasiones chistosas en que las interacciones a veces son incómodas y acaloradas. A lo que vale la pena divertirse es la sencillez con la que habla cada persona y oír y a decir solo las cosas. Solo tenemos que seguir y hacer un buen trabajo. Así, eso es lo que cada uno deberíamos entender para poder expresar cada uno los fundamentos y mantener siempre el objetivo. Eso deberíamos hacer nosotros también para el avance del Evangelio, para mantener el gozo en el ministerio. Sigamos enfocados en Jesús y pongamos el Evangelio en primer lugar. Nuestra preocupación debe ser la gente, la gloria de Cristo, más que la nuestra. Mantengamos siempre nuestro enfoque en nuestro Salvador. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con ustedes. Bendiciones.